Ahí vamos. Que no se escape, que no se... Eso, eso. No, a lo mejor te aburre, pero bueno, No, 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 cuenta un poquito, por lo menos. para comentarte un poco que son temas que para mí son de interés, Sí. eh, porque como me han pedido que hable para, no sé para quién, pero bueno, para, pero me han pedido que hable en la Universidad de Verano del Parque de Sí, del Toledo. Solero. Están invitando a distintas asociaciones, organizaciones diversas, como para dar a conocer el parque y establecer contacto con otros grupos que Sí, tengan una cierta afinidad o algún tipo de cosa en común. No sé, grupos ecologistas, grupos de derechos humanos, sí, profesores de universidad, gente que tenga una sensibilidad cercana sí, o similar. Y, y entonces me dijeron que habían organizado dentro del contexto del programa sobre la no violencia como metodología en la sociedad actual. Dentro de ese programa habían puesto distintos temas. Uno de ellos era la espiritualidad actual o, o cómo veíamos nosotros la espiritualidad. Y entonces me dijeron que si podía hablar. Digo, mira, yo no soy un experto en espiritualidad, pero yo puedo dar mi punto de vista, así que no mucho más. Entonces me dijeron, sí, nos interesaría una charla sobre el despertar. Digo, el bueno, despertar, ok. el despertar. Digo, bueno, yo eso me suena a Buda y yo tengo con Buda muy poco. Así que, pero bueno, estaba dándole vueltas qué podía decir sobre el despertar relacionado con nuestros temas y con la experiencia que uno va acumulando o va pretendiendo acumular e interpretándola de un modo. Y en la mirada interna, que aparece tan sintético todo, y sin embargo es una cosmogonía, es un desarrollo antropológico espectacular. Sí, Pero claro, tienes que ir parágrafo por parágrafo, sacando, exprimiéndolo y dándolo desarrollo. sí, dándole Eh, vueltas. Sí, entonces tiene muchísimo y de hecho, por ejemplo, la presentación que estamos haciendo para dar difusión al mensaje y que se entienda bien, por lo menos así eso es lo que pretendemos. Otra cosa es que lo logremos, pero bueno, Vale. lo que pretendemos es dar a conocer y viendo que ese libro tan aparentemente pequeño, en realidad es muy grande, es enorme. Lo que pasa que está, digamos, sin desarrollar. Falta que la gente que tome contacto con ese mensaje lo desarrolle. Es como Sí. si estuviera pensado para que aquí están las bases y ahora te toca a ti, a cada uno, desarrollar todo esto. Porque Eh, de alguna manera podríamos decir que en la mirada interna él toca todos los temas que existen en toda su doctrina. Sí, totalmente. Mm, En realidad podemos decir que es una accesis, mm, pero claro, planteada en otros términos mm. y además con un lenguaje aparentemente sencillo y asequible. Digo aparentemente porque realmente hay muchas cosas que explicar, que entender, y si no se tiene una base de experiencia o de lenguaje común, es Sí. difícil de penetrar ciertas cosas que dices. Son un poco crípticas, incluso aunque sí lo ha tratado de hacerlo lo más eh, asequible, digamos, a un nivel lo más posible de entender. Por ejemplo, si tomamos la palabra ciudad escondida, vamos. Incluso el mismo término de la fuerza, Mm, explicar qué es la fuerza, eh, es un tema muy importante. O, sí. por ejemplo, qué es lo real, que él Ujú, menciona. Son temas que requieren cierta eh, experiencia y un cierto tipo de profundización, de meditación en cada palabra que dice, porque no está de sobra las palabras, están muy sí. precisas explicadas. Entonces, en ese contexto que te estoy comentando del Parque Toledo, de la charla, del despertar, todo eso,
eh, estaba viendo cómo lo relaciono y me surgía la cuestión de cuál es el propósito, un propósito de vida Sí. y un propósito de vida trascendental. Y ahí es donde lo conecté con el mito de Noé y el Ujú. mito de Usnapisni. No sé si te acuerdas tú de eso del Usnapisni. No, Usnapisni era, a ver si tengo por aquí algunas notas, porque a veces voy anotando cosas y las voy. Lo que pasa es que luego las archivo y tengo archivos tan grandes que luego no hay que no se encuentre nada. que es un laberinto para ti mismo. Sí, porque se mezclan charlas, explicaciones, investigaciones, trozos de libros Sí, que requieren todo un estudio, ¿no? Pero digamos que esta historia de Usnapisni es un personaje que aparece en la Mesopotamia eh, y yo trataba de ver si tiene alguna relación con, con, con Noé, porque el mito es muy similar. En la, en la mitología, digamos, mesopotámica habla de unos personajes en distintas épocas, porque sí, digamos, superponiendo fases. Entonces, el primero que aparece en la tradición sumeria es un tal Siusudra, ok, que no suena a nada, pero bueno. Pero luego en la tradición acadio-babilónica aparece un Atrahasis, ok. que tampoco suena para nada. No, Y en el poema de Gilgamesh, en la epopeya de Gilgamesh, que Gilgamesh lo que iba buscando era la inmortalidad, sí, porque su Enkidu, que era su doble, era su amigo, se había muerto. Entonces él entró en pánico. Entonces dijo, yo, ¿cómo puedo hacer para...? Entonces había oído hablar de que un tal Usnapisni eh, había logrado la inmortalidad. Entonces él quería preguntarle, entonces fue a buscarle a Usnapisni y le explicó que él quería la inmortalidad. Y Usnapisni le cuenta la historia del diluvio. La historia, dentro del epos del Gilgamesh, sí. ok, Entonces le cuenta la historia del diluvio, de que los dioses enviaron tal y entonces a él le eligieron, le dijeron que construyera una nave eh, para salvarse. Y para superar ese momento de crisis tan grande que se iba a dar. ujú, Entonces él le cuenta y le dice dónde puede encontrar la clave. Y le dice que hay cierta planta que puede encontrar eh, en las profundidades de un río, que es la planta de la inmortalidad, y si la coge puede ser inmortal. Entonces el Gilgamesh va buscándola, se mete allí, la encuentra, la planta, y entonces se da un baño y deja la planta al borde y viene una serpiente y se la engancha y se la lleva. ah, Y entonces es un desastre, porque tenía la planta de la inmortalidad y la deja escapar, pero curiosamente con una serpiente. como una serpiente, Es ok, como la serpiente es la que tiene el secreto, lo guarda, porque se lo tomó la planta Gilgamesh. Y es curioso cómo el tema de la serpiente aparece en algunas tradiciones como un tipo de energía sí, interna que es la clave, el manejo de esa energía, de esa fuerza interior. Entonces, haciendo esas relaciones con el tema del mito de Noé, eh, uno lo entiende como que hubo un diluvio, un señor hizo una barca y tal, pero lo entiendo como un fenómeno externo, sí, como una cosa histórica. No lo entiendo como un relato mítico,
En realidad es un relato mítico, pero la gente tiende a asociar los mitos con cosas externas y por tanto, como no se las cree, piensa que son leyendas sin fundamento o cosas alucinaciones o imaginación. En realidad se trata de un proceso interno. Sí, Entonces, lo que le está relatando, a mi modo de ver, es que los dioses les dicen, mira, te vas a morir, prepárate para ese momento y crea una cosa, crea algo en ti capaz de superar ese diluvio. El diluvio es la muerte, es decir, la sí, descomposición del cuerpo en el proceso de la vida. Entonces, si tú quieres continuar, tienes que hacer una barca, un producto, un cuerpo que tenga tales y tales características y para que puedas continuar. sí, Entonces, eso es lo que le dijo el dios a Usnapisni. Y Usnapisni lo hizo y entonces consiguió la inmortalidad. Entonces Gilgamesh iba a preguntarle sí, a este señor cómo había hecho. Entonces surgió el rollo ese de la serpiente y todo eso. Bueno, para decirte que estos temas me interesan para saber la relación que hay, porque también te permite ver la relación que hay entre las distintas culturas. Por sí, ejemplo, la cultura judía, eh, que surge aproximadamente en la zona de lo que es ahora Israel, en la zona que se llamaba de Canaán, la zona del sur de Jordania, Arabia, toda esa zona. Ahí había un pueblo, había distintas tribus, en realidad no era un pueblo, eran distintas tribus, claro, y en cierto momento, alrededor del 1300, 1400, antes de esta era, que coincide más o menos con la época de Akenatón, eh, empiezan a surgir modificaciones en la concepción de los dioses. Empieza a haber una modificación como si fuera una concomitancia, porque a veces se tiende a pensar que unos influyen en otros sí, y efectivamente se dan ese tipo de influencias, pero a veces hay concomitancias en el proceso humano, en sí, distintas zonas del mundo. Entonces, en la Mesopotamia también están sucediendo cosas que llevan digamos, a la irrupción de la concepción de un ser supremo, no de sí, muchos, no de muchos, como si fuera una especie de proceso sí, en la colectividad. Entonces, bueno, viendo eso, me parecía interesante ver cómo se han ido transformando esas concepciones eh, y viendo cuáles son los personajes a los que se les atribuye. sí. Entonces, leía una cosa, me pareció interesante, que el nombre de Moisés es un nombre que fue surgiendo, que en realidad es una terminación egipcia, es un nombre egipcio, Ah, mira tú. que es lo que le llevó a Freud a decir que Moisés era egipcio y por tanto podía haber sido el portador de de esa idea de que el pueblo judío se inspiró en la doctrina de Akenatón, Ah, ¿entiendes? sí, Entonces, esta cosa es interesante porque resulta que el, eh, el Moisés es una terminación, por ejemplo, de Ramasés, ok, del Ramses, sí, sí. Mosés. Entonces, la terminación Mosés es en muchos faraones. Es Es decir, verdad, ahora eh, como dices, sí, entonces de ahí se toma el tema de Mosés. Y entonces Freud, porque eso es una cuestión que se verificó, vamos, se conocía mucho antes de Freud. sí, Pero Freud dijo, ah, interesante esta conexión. O sea, puede ser que Moisés no fuera judío, fuera egipcio. Y en la revolución que hubo de Akenatón, eh, hubo después una caída. Después de la revolución hubo una caída y hubo problemas. Entonces, para los seguidores de Akenatón, o sea, de Atón, más bien, no de Akenatón era el faraón, para los seguidores hubo esos problemas y entonces él tuvo que huir de allí.
Y es curioso porque él va, huye y se va al desierto y contacta con unas tribus que están en la zona que ahora eh, es, como te diría, como por la zona de Acaba, del Sinaí, de la zona esta, había unas tribus y él se, se casa con una mujer de esas tribus Sí. y esas tribus tenían también unas creencias en un tal Yahvé. Ah, el famoso Yahvé. Ok. En un Yahvé. Entonces, el padre de la mujer con la que él se casa es uno de los sacerdotes o de los que conocía el asunto este. Entonces, en el tiempo que él vivió allí, puede ser que él tuviera una instrucción en ese otro pensamiento que también es de tipo monoteísta, eh, que a su vez venía de influencias de la zona del Líbano, de otras zonas, porque todas esas zonas estaban conectadas con las caravanas, Sí, entonces la sí. información circulaba, no es que hubiera internet como ahora, No. pero había su conexión, había sus rutas de comercio, Sí, entonces circulaban las noticias y no necesariamente es que era un pueblo oprimido allí simplemente, como cuentan las leyendas, sí, sino que había una información de influencia de distintas culturas, no solamente de Egipto, sino también de la Mesopotamia. Y estas tribus tenían esa idea que coincidía, se parecían bastantes cosas con lo que él había vivido en Egipto. Entonces él cuando tiene la visión, se supone que en el Sinaí, en el monte ese, que está cerca de la zona donde justamente estaban esas tribus, él tiene la visión, entonces va a, por así decir, a rescatar a los judíos que había en Egipto para llevarles a la tierra prometida, es decir, a la tierra de Moab, a la tierra de Canaán. Eh, bueno, todo para decirte que son temas que me interesaban porque forma parte de mi paisaje de formación totalmente, totalmente, claro. cultural, aunque no sea un paisaje, digamos, histórico de España, pero sí es de la cultura judeocristiana Sí, y que también luego aparece en otras culturas, como por ejemplo la islámica, que es sí, continuación de la misma historia, sí, por así decir. Y hay un personaje que me llama la atención, que es el Isaías, ok, eh, que es un profeta muy importante en la tradición judía porque a partir de él, digamos, define la concepción como el Dios único y no hay más Dios que ese. Lo mismo va a decir Mahoma más tarde. Pero resulta que hay dos Isaías. Hay uno del siglo 7 o 8 que vive todavía en Jerusalén, y o luego un Isaías, que es un anónimo, aparece en el libro de Isaías, pero no es el mismo Isaías, es ok. otro experto, otro profeta, otro un anónimo. Y ese está ya en el cautiverio de Babilonia. Entonces él hace también sus aportes y en la Biblia aparece como dos personajes. Lo pone como Isaías, pero el segundo no es el mismo que el primero. Ajá, Bueno, entonces, bueno, estas historias las estaba viendo relacionándolas con lo que pone en la mirada interna, porque la mirada interna no habla de estas cosas, eh, pero sí hace alusiones, eh, sí. así como pinceladas. Eso eh, de los pueblos antiguos que, Sí, sí, y además, por ejemplo, habla de la zarza ardiente, por ejemplo, o de lenguas de fuego que así es, descendieron. O sea, son pinceladas que te dan pistas para que tú profundices, si te interesa, en esos temas. sí. O sea, te da las pistas. Y como lo mencionaste, o empezaste tu discurso, eh, con el tema, con el mito de Gilgamesh. Justo en el capítulo que yo quería tal vez hablar algún parte de eso hoy, ¿te acuerdas que estuvimos hablando con los amigos acerca del capítulo Ley de Destino y Ley de Accidentes?
exacto. Y dentro de Accidente. eso, digamos, no lo hemos tocado así y profundizado. Ahí habla el negro al final también. em, el mito siempre apela al centro emotivo y dice textualmente, en este sentido comete un error al degradar a los mitos, diciendo de ellos que son formas degeneradas o decadentes de los sistemas. Estos son preparatorios previos para arribar a los mitos, trabajando emotivamente con los mitos, sabemos que apelan y movilizan poderosas emociones superiores. Habla de emociones superiores. ¿Quién sabe qué suerte de quimismo se produce en uno? Efectivamente, los mitos sentidos profundamente por el hombre produjeron transformaciones alquímicas. Y así siguiendo. Pero me tocó fuerte de releer este parte, porque como tú hablas ahora, por ejemplo, del cuento de Noah, sí, yo también creció con, ¿no? La Arque Noah para cualquier católico es de nuestra generación, lo sabemos, pero no nos conmovió mucho la cosa, ¿no? Me interesaban los problemas técnicos, ¿sabes? Como, ¿por qué no se hundió este barco? ¿Por qué, cómo convivir con tantos animales en un barco? Esas fueron las preguntas que yo hice a mis padres y no querían responder, ¿sabes? Claro, ¿qué te van a responder? Dirán, a mí no me vengas con esas preguntas, dime otra cosa. Pero no, solamente me ocurrió, como yo fui releyendo este capítulo, porque tu estudio va en esta dirección, ¿no? Como mitos que nos pueden hablar todavía hoy. Claro, el tema es que los mitos, como decía el negro alguna vez, es la sangre de los pueblos. Es decir, el mito corresponde a una emoción profunda que se moviliza. Lo que pasa que el mito, si tiene carga, si tiene, mueve, es Sí, una imagen profunda que mueve el cuerpo, mueve energía. Si no tiene carga, no funciona. Es decir, si tú hablas, por ejemplo, de un mito griego o de un mito hindú para un occidental se haya criado en una cultura judio-cristiana, no le mueve un pelo. O sea, lo entiendo como un tema cultural, un tema histórico, o como el que estudia matemáticas o el que sí, estudia ciencias naturales. Lo ve como de un modo externo. Pero cuando alguien ha vivido un mito desde adentro, le mueve unas cargas emotivas muy diversas. Por ejemplo, yo hablaba con una amiga japonesa y ella decía que cada vez que entraba en una iglesia, no entendía qué significa un señor colgado en un madero, echando sangre por todos los lados, y que a la gente adore a eso. No lo sí, entendía para nada. O sea, además le parecía monstruoso, como sí, si fuera un degollamiento, y además colgado en la pared era como una cosa, como si pusieran a los ahorcados, a los martirizados en un sitio así, y eso es sagrado. No lo entendía. sí. Y yo tampoco entendía cuando ella me decía que ellos adoraban, o adoraban, más bien adoraban, celebraban el día de la aguja oxidada. Sí, imagínate. Una aguja oxidada puesta en un olmadón, en una especie de cojín, una aguja oxidada, y ellos la tenían reverencia. Y yo Sí, decía, yo eso tampoco lo entiendo. Entonces ella me explicaba que la aguja se utiliza para trabajar y sí. una aguja oxidada es una aguja vieja, mayor. Entonces representa a los mayores, a los antiguos, a los que tenemos que agradecer Los su- a antepasados. los antepasados. Mm, Entonces es una representación en ese tipo de imagen, pero claro, el que no ha vivido en esa tradición claro, le resulta un poco sí. muy, muy externo. Y a ella le parecía lo mismo. Entonces, eh, el tema de los mitos es distinto desde dónde se perciben. Si uno está metido adentro del mito, le mueve cargas muy profundas, Mm. porque está relacionado um, con experiencias que a veces se van generando en la misma infancia, en el mismo paisaje, eh, y tienen que ver con, como si dijéramos, como si el ser humano estuviera capacitado para conectar con experiencias profundas, eh,
que se canalizan en las distintas culturas de un modo particular, sí, que no siempre le permiten canalizarlas. Por ejemplo, si es una cultura de tipo ateo, no, la misma sociedad no genera las condiciones para que esa capacidad interna del ser humano se desarrolle de un modo más sencillo que si es un ámbito cultural en el que todos están presionando de ese modo. Pero si resulta que puede movilizar grandes cargas es porque existe en el ser humano ese profundo sentimiento, llamémosle religioso, una sí. especie de algo que se da. Otra cosa es qué cosa sea, pero que se da es una cosa que se puede, es experimentable. Pero se Entonces, podría decir que en nuestras sociedades externalizadas, materialistas, etcétera, desestructuradas, se expresan este tipo catárticamente, sea en conciertos, en fútbol, o no, no estamos hablando de lo mismo. no, yo creo que sí, que son manifestaciones de un fuerte sentimiento, pero le falta, a mi modo de ver, la conexión trascendental. Sí, Cuando la tú vas, dirección, la claro, dirección. entonces se convierte, como tú comentas, es una cosa catártica, Mm, sea un campo de fútbol, sea un festival, existe la movilización, si tú vas a un campo de fútbol vas a ver una movilización energética tremenda, sí, pero cuando acaba el partido de fútbol, se acabó. O sea, es como si no tuviera, tienen que esperar al siguiente partido de fútbol. así es. O van por la calle cantando, pero es una cosa de tipo catártico, de tipo de Pero llama la descarga. atención que a veces tienen ciertos ritos alrededor, No, los tiene, hooligans o los que van a los conciertos, tienen unos ritos que de afuera te parecen que raro, que toda la no, preparación. y tienes todas las ceremonias que hacen de apertura del partido, los jugadores van vestidos de un modo, el árbitro de otro modo, Sí, tienen un ritual, unas normas de cuándo la pelota entra, cuándo la pelota, pelota sí, sale, cuándo es falta. O sea, y la gente se identifica con como la época de los gladiadores. A sí, la época se identifican con el circo, con la cosa. Entonces, pero son sistemas de tipo catártico, no son de tipo transferencial, como por ejemplo se producían en el antiguo teatro griego, que había, digamos, representaciones teatrales catárticas, de la risa, de la comedia, y había otras que tenían un trasfondo de transferencia, de mover contenidos y transformarlos. sí, Así surge el teatro. El teatro surge como una especie de sistemas transferenciales, en el sentido de transformación de cargas energéticas de un tipo a otro. Por ejemplo, transformar lo negativo en positivo sí, mediante distinto tipo de imágenes apoyadas en historias, en cuentos, que facilitan esa especie de movilizaciones energéticas. Entonces, sí, claramente, por ejemplo, una asociación muy clara, cuando un equipo español, el Madrid, por ejemplo, eh, o el Atlético, te digo, por ejemplo, por unos cabos, han ganado, ¿dónde van a celebrarlo? Lo van a celebrar eh, a una diosa que se llama Cibeles o a un dios que se llama Neptuno. no me digas. Y son una fuente donde están esos dioses, que son dioses, llamémosle paganos, según Sí, la tradición cristiana, pero resulta que esos jugadores no van a la iglesia a hacer la celebración, van a ese dios y giran en torno al dios y cantan en torno a la diosa. Y no me algunas digas, veces, no sabía eso. sí, y a veces incluso han hecho la cosa más llevan una escultura de la diosa, Cibeles, con sus leones, en helicóptero y la diosa desciende de los cielos, desciende al campo de fútbol. Imagínate, imagínate. Entonces dicen, y la diosa descendió al campo del Real Madrid. Uf. ¿Qué te parece? ¿Ves que Ahí ya hay tenemos la misa. pero y otra cosa más extraordinaria que he observado es, por ejemplo, que cuando hay la celebración de la Semana Santa, Mm, sacan a pasear a un Jesucristo
sí. Se llama Jesús de Nazareno, porque es una iglesia que está allí cerca Ujú. de la plaza de Neptuno. Entonces, entonces sacan al Cristo de paseo por las calles, la gente va rezando, y empiezan a dar vueltas en torno a Dios Neptuno. No me digas. No sabía eso. ¿Qué te parece? No me digas. Y yo dije, aquí hay una cosa muy extraordinaria. Los dioses antiguos están viniendo y el Cristo da vueltas como si fuera la Meca, da vueltas en torno al Neptuno y vuelve a su iglesia. Entonces, la gente no se ha dado cuenta del Neptuno. Saben que tiene que ir por Neptuno, pero su foco está en el otro. Pero lo que está Claro. en la referencia es que lo tienen que pasear por Neptuno. Y cuando va el Real Madrid, tiene que ir a la Cibeles. Y cuando va el Atlético, tiene que ir a la plaza de Neptuno también a dar vueltas y a expresarse en torno a Neptuno, porque es el dios. Sí, 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 sí. Entonces, hay esas cosas que no simplemente son catárticas, pero con un tipo de imágenes que se cuelan, es decir, Claro, claro. de otro tipo. Hay una mente que está buscando, ¿no? De Sí, expresarse. sí, pero y son fenómenos colectivos. Sí, No, sí, no, sí, no sí. estamos hablando de unas cuantas personas, estamos hablando de miles, cientos de miles a veces que se juntan y para ellos ir a las Cibeles es dicen van a celebrar el Real Madrid, pero hay que ir a las Cibeles, no dicen voy a ir a la Gran Vía, no voy a ir al Parque del Retiro, no, no, Sí, no, o a la iglesia de San Francisco de Asís, no, voy a ir a las Cibeles, porque las Cibeles representa un rollo que sí. se ha colado ahí. Mira tú, no sabía eso. Qué fuerte, qué Es fuerte. interesante, ¿no? Sí, 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 sí.